Y si te dijera que dentro de cada una de nuestras células tenemos vestigios de bacterias y que gracias a ellas estamos aquí, y que además la persona que explicó su origen puso en jaque la teoría de la evolución de Charles Darwin, ¿me creerías? Pues quédate que te lo cuento. A lo largo de la historia de la humanidad siempre hemos buscado conocer la verdad, algo totalmente innato en nosotros, y el tratar de comprender cómo funciona la vida no sería la excepción. Desde Robert Hooke, que observó células, Leeuwenhoek, que observó diferentes tipos de microorganismos, hasta Shatton, donde diferenció aquellas células que llevaban núcleo de las que no. Estas últimas él las denominó como procariotas. Hoy en día sabemos que estamos formados por células mucho más evolucionadas, las eucariotas, teniendo muchas mejoras como un núcleo donde se encuentra el material genético y sus organelos con membrana. Y de entre todos estos organelos había uno que desconcertaba totalmente a los científicos y que era totalmente diferente a los demás componentes de la célula. Así es, amigos embriólogos, me estoy refiriendo a la mitocondria. Sí, las centrales de energía de nuestras células. Es que el hecho de que sea un organelo con su propio ADN, sus propios ribosomas y la forma de división sea por fisión binaria era para no pasar por alto. Y muchos investigadores sabían que esta era la clave para poder entender el paso de esto a esto. Y todas estas ideas la plasmaron en una hermosa teoría, conocida hoy en día como teoría endosimbiótica. Pero vayamos por partes. ¿Qué es la teoría endosimbiótica? Para que tengan una idea de lo que busca explicar esta teoría es más o menos así. Una célula grande y depredadora, pero incapaz de tomar el oxígeno de su medio. Esta estaba en busca de alimento y se encontró con una bacteria pequeña e indefensa, pero con una notable capacidad de tomar el oxígeno y convertirlo en energía. Es así como la célula depredadora engulle a esta protobacteria, pero no la digiere, y es que sabía que le resultaría más beneficioso llevarla consigo, ya que la obtención de energía sería mucho más sencilla. Y es así como nace la primera célula eucariota. Imagínate que estás tranquilo, respirando oxígeno, produciendo ATP, y que de la nada te hagan preso y tengas que trabajar toda tu vida para alguien más. Pobre bacteria. No. Wait. Pongan atención aquí porque esta es la forma resumida de la teoría, es decir, está incompleta. Pero más adelante veremos todo lo que esta teoría nos quiere explicar. Pero te preguntarás, ¿y quién es la mente brillante tras gran enorme descubrimiento? Con ustedes, Lynn Margulis. De nombre de nacimiento Lynn Petra Alexander, nació el 5 de marzo de 1938 en Chicago. Estudió en el Instituto Público Hyde Park y se graduó de bióloga en la Universidad de Chicago en 1958. Estuvo casada con el mismísimo Carl Sagan y posteriormente con el químico Thomas Margulis. Habla correctamente español, francés, italiano, como cualquiera. Y llevó a cabo investigaciones en Alemania, Francia, Inglaterra, Suiza, México, como cualquier otro investigador de Latinoamérica. Publicó abundantes trabajos y recibió un gran número de premios y reconocimientos. En 1973, la División de Ciencias de la Vida de la NASA comenzó a financiar sus investigaciones. En 1983 se le designó miembro de la Academia Nacional de las Ciencias de Estados Unidos. En 1997 fue elegido miembro extranjero de la Academia Rusa de las Ciencias Naturales y en 1998 de las Ciencias y Artes de los Estados Unidos. Margulis propuso que en un momento de la historia de la vida, hace 2000 millones de años, una célula ancestral llamada eucariota englobó por proceso de fagocitosis a organismos procariontes con el fin de alimentarse, pero no pudo, entre comillas, digerirlos, y estos últimos permanecieron viviendo en su interior. Margulis publicó esta idea en 1967, luego de intentarlos en al menos 15 oportunidades. Prácticamente le dijeron, tus publicaciones, hasta que finalmente subo su aceptación y fue publicado en el Journal of Theoretical Biology, mediante un artículo denominado On the Origin of Mitosis Cells. A pesar de ser una idea revolucionaria para su época, pero bastante controversial también, es una idea que se estaba cocinando desde hace muchísimo tiempo atrás, y es que rondaba en la cabeza de muchos pensadores, como el botánico francés Andrés Schimper, quien en 1883 propone que los vegetales se originaron a partir de simbiosis con organismos con clorofila. Una década más tarde, en 1894, el histórico alemán Richard Altman plantea la misma idea para las mitocondrias y el núcleo. El origen netamente bacteriano de las mitocondrias propuesto por Altman fue mejorado por el zoólogo francés Paul Portier en su libro Les Simbiontes del año 1918, donde además explica su posible papel en el metabolismo, nutrición, partenogénesis, cáncer y el mismo origen de las especies. Estos postulados se convirtieron en el centro de una acalorada discusión, aclamada por algunos como una revolución científica, criticada por muchos, ridiculizada por otros y finalmente olvidada y descartada de los anales de la ciencia.
todo es basofia. He visto muchas basofias, pero estos son la mayor basofia entre las basofias. En Estados Unidos, el estadounidense Ivan Walling, conocido como el hombre de las mitocondrias, desarrolló ideas similares en varias publicaciones, como la de 1927, Simbioticismo y el origen de las especies, donde muestra varios experimentos para evidenciar el origen bacteriano de las mitocondrias. Al igual que muchos otros científicos, Walling fue fuertemente ridiculizado y se vio forzado a trasladarse a la Universidad de Colorado en Denver, donde no volvió a publicar ni a mencionar el origen bacteriano de las mitocondrias. Ah, pero después... La fe es lo más lindo de la vida. La fe, el de arriba es lo más lindo de la vida. Allá los incrédulos. ¿Qué le dice? Ah, soberbios. ¿Pero qué les hizo pensar a estos científicos que la mitocondria fue una bacteria y no un simple organelo más de la célula? Pues razones sobraban. Una de ellas era el tamaño de las mitocondrias, bastante parecido al de muchas bacterias. El hecho de que tenga su propio ADN como muchos organismos procariotas. Su doble membrana, la interna muy parecida a la de una bacteria y la externa compartiendo bastantes características con la membrana celular. Otro punto importante es la forma de división de la mitocondria, y es que a diferencia de sus hermanos como el aparato de Golgi o el retículo endoplasmático, al momento que se repartía en las células hijas, era por fisión binaria, tal cual como lo haría una bacteria. En mitocondrias y cloroplastos, organelos presentes en células vegetales y capaces de realizar la fotosíntesis, los centros de obtención de energía se sitúan en las membranas, al igual que ocurre en las bacterias. Por otro lado, los tilacoides que encontramos en cloroplastos son similares a unos sistemas elaborados de endomembranas presentes en cianobacterias. En las mitocondrias y cloroplastos presentan genomas pequeños en comparación al de las bacterias. Esto es consistente con la idea de una dependencia creciente hacia el anfitrión eucariótico después de la endosimbiosis. La mayoría de los genes de los genomas en los orgánulos se han perdido o se han movido al núcleo. Es por ello que transcurrido tantos años, hospedador y huésped no pueden vivir por separado. Por último, podríamos añadir que son los únicos orgánulos capaces de producir sus propios ribosomas, estructuras importantes para la fabricación de proteínas. Todo esto que les he contado era información que se podía ver, que se podía corroborar. Sin embargo, esta información fue ignorada por Occidente. Muchas veces por el idioma, pero también por la misma creencia de que las bacterias traían consigo destrucción, vestida de enfermedad. Gracias a Paul Büttner se concientizó acerca de que la simbiosis microbiana presente en animales era más común de lo que se creía, y que los juicios teóricos erróneos tendían a borrar los límites de lo que hoy se entiende como endosimbiosis, y por lo tanto a desacreditar los resultados logrados. Y es aquí donde entra Margulis, quien actualizó y amplió la información previa de estos científicos. Ella logró articular trabajos científicos de distintos campos del conocimiento, tanto bioquímicos como morfológicos, genéticos y hasta geológicos. Con todo ello se pudo alcanzar una resignificación y rigurosidad a la explicación sobre el origen de la célula eucariota. Lin publica entonces, bajo el financiamiento de la nueva evidencia, su libro Origen de las células eucarióticas en 1970. Y recuerdan lo que les expliqué del proceso endosimbiótico, pues aquí está la teoría completa propuesta por Margulis, donde ella plantea 4 eventos simbióticos sucesivos. De ahí que se conozca con su nombre completo como teoría endosimbiótica seriada. Presten atención. Número 1. Aparición del núcleo en el citoplasma y la maquinaria necesaria para la síntesis de proteínas, posiblemente de bacterias termoacidófilas, es decir, que el origen de la célula con núcleo no fue por mutación, sino por la absorción de genomas enteros. Número 2. Obtención de neuropodios por simbiosis con espiroquetas, bacterias que poseen la capacidad de moverse rápidamente en un fluido gracias a las ondulaciones de sus flagelos. En otras palabras, explica que el movimiento de la célula y la división celular es gracias a la simbiosis entre el eucariota y la espiroqueta. Número 3. Aparición de mitocondrias por simbiosis con organismos similares a los que conocemos hoy en día como protobacterias aerobias. Número 4. Ganancia de plástidos, cloroplastos y orgánulos similares de algas, por simbiosis con posibles cianobacterias, bacterias capaces de realizar la fotosíntesis. De la teoría de endosimbiosis como mecanismo evolutivo se han aceptado de manera total en el ámbito científico 2 de estos postulados, la adquisición de mitocondrias y la de los cloroplastos. Ya la del núcleo y el movimiento gracias a la simbiosis con espiroquetas, ya como que Margulis se fue en floro.
o no. Y es que a pesar de que la comunidad científica había aceptado parte de sus ideas, ella no descansaría y buscó nueva evidencia para apoyar su teoría. Y es así como su último trabajo, publicado en el año 2010, Ultraestructura de fijación de espiroquetas, implicaciones para el origen y evolución de los cilios, demuestra con imágenes a microscopio electrónico cómo organismos unicelulares en simbiosis con espiroquetas forman estructuras muy similares a los cilios. Convencida, Margulis extiende su teoría más allá de la evolución de la célula eucariota y llama simbiogénesis al origen de nuevos tejidos, órganos, individuos e incluso especies mediante el establecimiento de simbiosis permanentes de larga duración, por lo que estos son en realidad comunidades de organismos complejos, células y bacterias que cooperan para sobrevivir. Este mecanismo se propone como un fenómeno enormemente significativo para dar cuenta de la evolución biológica. Desde esta perspectiva, la aparición de las nuevas especies podría deberse no a la mutación como lo propone Darwin, sino a la adquisición de genomas enteros y hasta individuos enteros, como las bacterias que forman parte de nuestro sistema digestivo. Esto sacudió los cimientos de la teoría de la evolución. Si bien es cierto que la comunidad científica haya aceptado la importancia de la endosimbiosis seriada para la evolución de organismos procariotas a eucariotas, también rechaza la simbiogénesis como hecho generalizado en el proceso evolutivo. Así que no. Por más que esta teoría busque explicar el origen y la evolución de las especies por medio de procesos endosimbióticos a lo largo del tiempo de la historia de la Tierra, no es la mejor para poder explicar todo. Igual cabe resaltar que Margulis fue una bióloga evolucionista que trató no de negar los postulados de Darwin, sino ampliarlos, reconciliándolo con el desarrollo y hallazgos de la genética, ciencia que Darwin desconocía. Espero que este episodio les haya gustado y que hayan entendido qué es esta vaina de la teoría endosimbiótica. Y que como se habrán dado cuenta no es tan sencilla como parece, pero a la vez muy bonita de ver. Ya saben, si tienen alguna pregunta no duden en hacerla en los comentarios. Y si desean complementar con información suya, están más que bienvenidos. Por mi parte, pues me encantó haber hecho este video y espero verlos pronto. Good.